Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Estamos estudiando aplicaciones específicas del tema El cristianismo transforma la cultura. Y hoy vamos a abordar un tema que seguramente te va a sorprender, porque estudiaremos cómo desarrollar una cultura cristiana del ahorro. Así que, ¿qué te parece? Acompáñanos porque vamos a comenzar. Hemos estado hablando de cómo la reforma protestante del siglo XVI tuvo un impacto significativo en la forma como entendemos la responsabilidad cristiana hacia la sociedad que nos rodea. Y en particular, los grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox entendieron perfectamente que el Evangelio tiene implicaciones sociales. Esto no debería sorprendernos, porque Dios nos habla por la Biblia, pero no únicamente para ver cómo podemos ser salvos por Jesucristo, sino también la Biblia contiene instrucciones de cómo debemos vivir como cristianos y también cómo debemos de ser administradores de la creación de Dios. Y una de estas implicaciones que descubrieron los reformadores fue precisamente el ahorro. ¿Qué tenemos que decir del ahorro? Pues bien, Juan Wesley, teólogo y predicador inglés del siglo XVIII, lo expresó perfectamente con las siguientes palabras, las cuales permíteme leer para ti. Escucha lo que dice Juan Wesley. Ahorre todo lo que pueda, recorte todo gasto que solo sirva para satisfacer deseos vanos, para gratificar el deseo de la carne, el deseo de los ojos o el orgullo de la vida. No malgaste nada en vida o muerte, en pecado o disparates para usted o para sus hijos. Interesantes palabras de Juan Wesley. Los cristianos entonces, a través del estudio de las Escrituras, descubrimos esta implicación del Evangelio, el ahorro. Y tenemos que decir que para las personas que vivimos en Occidente en este siglo XXI, personas que por cierto vivimos atrapadas, por no decir fascinadas con la cultura del consumismo y también del dinero como un sentido para la vida, las palabras de Wesley nos suenan anticuadas, si no es que por decir francamente sin sentido. Y es que como cristianos tenemos que recordar, hemos sido llamados para cultivar las virtudes del ahorro, la frugalidad, el contentamiento. ¿Recuerdas las palabras de Pablo de que sé tener en abundancia y sé vivir en escasez? También hemos sido llamados a la moderación, a una vida sencilla y a erradicar toda envidia y todo desperdicio. Tristemente, tenemos que decir que dentro de muchos cristianos impera el materialismo. Por una parte, tenemos cristianos completamente materialistas que adoran el dinero.
idolatran la riqueza. Por ejemplo, tal vez has escuchado de la llamada teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Este enfoque dice que tú y yo como cristianos somos los hijos del rey, príncipes, princesas, y que por lo tanto tenemos que vivir como hijos del rey, con riquezas, que Dios está ansioso por darnos muchísimo dinero. Curiosamente, dentro del evangelio de la prosperidad, los únicos que prosperan son los líderes. Por otra parte, tenemos algunos cristianos que idolatran la pobreza. Es decir, cristianos que les gusta evocar las palabras de Jesús allá en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 24, cuando el Señor dijo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Seguramente te acordarás de la siguiente frase: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. También a estos cristianos que idolatran la pobreza les gusta recordar la primera de las bienaventuranzas, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cristianos como estos ven el dinero, ven la riqueza como un producto del pecado, como sinónimo de maldad. Y entonces ven la pobreza como una virtud, como sinónimo de santidad, de humildad, de piedad. Incluso algunos de estos cristianos que les gusta identificarse con la pobreza, ellos mismos voluntariamente se empobrecen. Pero dentro del cristianismo tenemos que rechazar estas dos posturas: idolatrar la riqueza o idolatrar la pobreza, porque estas son concepciones completamente erróneas. La Biblia no las respalda. Al contrario, ¿sabías que la Biblia nos da 6 argumentos o motivos para ahorrar? Tenemos que comentar que estos principios bíblicos que nos van a conducir al ahorro tienen como intención que tú y yo seamos cristianos, lo suficientemente progresistas para generar riqueza, pero también lo suficientemente conservadores para entender que tenemos que cuidar esta creación que Dios ha puesto a nuestra mayordomía. También ver por las necesidades de nuestros hermanos en la fe, de nuestras comunidades de fe, pero también de la sociedad en general. Así que, ¿qué te parece si pasamos a analizar los primeros 3 motivos para ahorrar? El primero de ellos dice: hay que ahorrar porque Dios cuida de la creación. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que el cuidado de Dios de su creación puede convertirse en un principio de ahorro? Pues bien, tenemos que decir, Dios, a través de la gracia común, es decir, la gracia que Él dispensa a todas sus criaturas, hasta el día de hoy sostiene y preserva este mundo que nos rodea. De hecho, recuerda las palabras del autor de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 1, que dice que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así que no es exagerado decir que Dios es el primer administrador, porque Dios atiende, Dios cuida su creación y lo hace con sabiduría, lo hace sin que la creación tenga carencias, sin que la creación experimente derroches.
nunca hemos sabido que dentro de los ciclos y las funciones que Dios ha impuesto a esta creación se derrochen recursos. De hecho, los derrochadores somos nosotros. Y es que, al igual que nuestro Señor, nosotros hemos sido llamados para administrar la creación que Dios ha puesto a nuestra disposición con el mismo esmero que Él lo hace. Tenemos que administrar con una manera sabia, con prudencia, sin carencias, sin derroches y sin desperdicio. Y es que, recuerda, allá en Génesis capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos dice que Dios puso al ser humano, a Adán y a Eva, en el huerto de Edén y les encargó dos labores. Uno, labrar, cultivar, lo cual dijimos en nuestro tema pasado del trabajo que hacía que Adán y Eva ejercieran un trabajo sobre la creación que Dios les había dado. Y esta creación iba a hacer que la tierra produjera, lo cual iba a llevarnos al progreso económico. Pero la segunda labor que Dios les encargó fue cuidar, guardar el huerto de Edén, es decir, administrar los bienes que Dios les había dado, hacer que produjeran, pero con sabiduría, para que la administración fuese una administración santa, lo que hoy en día no debe sorprendernos, que suele llamarse sustentabilidad. Entonces, dado que desde Génesis vemos que Dios ha establecido esto para los seres humanos, entonces el primer motivo para que tú y yo ahorremos tiene que ver con la economía de la administración divina sobre su creación. Así como Dios ejerce administración sobre su creación de una manera sabia, prudente, sin carencias ni derroches, de igual modo tú y yo somos llamados para administrar del mismo modo. Y esto tiene que llevarnos a no derrochar. El segundo motivo es muy interesante y te puedo asegurar que tal vez nunca había pasado por nuestra mente, y tiene que ver con el hecho del día de reposo. Sí, ¿alguna vez habías pensado que el día de reposo podría tener una base económica? Este segundo motivo dice así: trabaja 6 días porque vas a vivir 7. Y es que la segunda razón para ahorrar tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha ordenado trabajar 6 días, pero tenemos que vivir 7. Entonces, ¿qué podemos aprender del día de reposo? Recuerda, desde Génesis al final del relato de la creación, se nos dice que Dios establece un patrón: trabajo, descanso. Dios mismo trabajó 6 días y descansó el 7º día. De tal manera que este modelo fue transmitido al ser humano. Y el cuarto mandamiento, que podemos encontrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo o en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, así lo sostiene, que tú y yo estamos llamados a trabajar, pero también a descansar. La particularidad es que tenemos que entender que así como el trabajo es una vocación que podemos decir santa o sagrada, del mismo modo lo es el descanso. Por eso el Señor no dudó en decir: santificarás el día de reposo. Entonces, trabajamos 6 días y debemos descansar el 7º. ¿Dónde entra el principio del ahorro? Bueno, muy sencillo, en que si trabajamos 6 días y vamos a descansar un día, tenemos que guardar recursos para poder subsistir
ese séptimo día que no vamos a trabajar. Y de esta manera entonces se establece un principio de ahorro. Tenemos que ahorrar en previsión al momento en el cual no vamos a trabajar. Este principio del día de reposo como un elemento para el ahorro, tal vez hoy en día no nos sea muy relevante, porque muchos de nosotros ya tenemos incluido en nuestro salario el pago del séptimo día. Y seguramente no nos percibimos de la importancia económica de este mandamiento, pero sí podemos decir que este es un principio fundamental para poder tener un ahorro y sobre todo un principio del cual muchas personas deberían echar mano, personas que se encuentran en estado de pobreza. Pasemos al tercer motivo que la Biblia nos presenta para ahorrar. Y tiene que ver con el pecado cometido en Edén. El tercer principio es porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Es decir, el pecado trajo serias consecuencias al ser humano, pero también serias consecuencias a la tierra. De hecho, recuerda que según el capítulo 3 del libro de Génesis, esta tierra fue maldecida a causa del pecado. De tal manera que ahora nuestros cultivos van a experimentar plagas, enfermedades, malas hierbas. Va a haber terremotos, sequías, inundaciones, hambrunas, todo como consecuencia del pecado. Así que la perspectiva entonces es, tenemos que entender que va a haber años malos. Y estos años prácticamente son inevitables. Y tenemos entonces que ahorrar en previsión para estos años malos. Así que si no ahorramos, seguramente cuando estos años malos lleguen, vamos a pasar penurias, tal vez incluso hambre. La Biblia nos presenta un ejemplo muy interesante de esto y es la historia de José. En la historia de José, tal como la podemos leer allá en el libro de Génesis capítulo 41, tenemos que Faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño. En este sueño ve 7 vacas gordas, pero también ve que aparecen 7 vacas flacas. Debido a la naturaleza del sueño, Faraón, dice la Escritura, queda inquieto, dice la Escritura, turbado. Así que busca una interpretación. Finalmente, José es llevado ante Faraón, quien interpreta el sueño y le dice que las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez. Faraón entonces comisiona a José para que él se encargue de solventar este inminente desastre. ¿Qué hace José? José desarrolla un plan. Este plan consistía en guardar los alimentos excedentes durante los 7 años de abundancia para poder repartirlos durante los 7 años de escasez. Aquí tenemos que decir algo muy interesante. José desarrolló el primer Fondo Nacional para los Desastres Naturales. Ejemplo seguido por muchas naciones. De hecho, en nuestro país, México, existe lo que se conoce como el FONDEN, Fondo para Desastres Naturales.
una cantidad de dinero que el gobierno reserva para afrontar este tipo de calamidades. Entonces, con base en esta historia de José, con base en el plan que él desarrolló, este primer programa de Fondo para la Prevención de Desastres, ¿qué podemos aprender? Bueno, que como cristianos, si somos prudentes, debemos ahorrar para los años buenos, porque seguramente en algún momento vamos a experimentar años malos. Y esto nos tiene que llevar a entender que si no ahorramos, podemos pasar penuria o miseria. El ejemplo de ahorrar en años buenos con mira a poder enfrentar los años malos debe de servir de ejemplo, y ha servido de ejemplo, a muchísimos países para desarrollar sus propios programas de contingencia, para hacer frente no solamente a desastres naturales, sino también a recesiones económicas. Esos momentos cuando la economía se viene abajo, el consumo se viene abajo y se corre el riesgo de que haya despido de personal. También este tipo de programas puede ayudar a las naciones a enfrentar otro tipo de crisis nacionales. Así que recuerda, 3 motivos muy importantes que hemos visto el día de hoy. Tenemos que ahorrar porque Dios es el gran administración de su creación y Dios no desperdicia. Tenemos que ahorrar porque tenemos que trabajar 6 días y 1 tenemos que descansar. Hay que hacer previsión para esos días no laborables. Y tercero, tenemos que trabajar porque vivimos en un mundo caído donde a causa del pecado esta tierra experimenta desastres naturales y tenemos que estar preparados para ellos. Hemos llegado al fin de este programa. Y te invitamos que nos acompañes en la segunda parte de este tema, Desarrolla una cultura cristiana del ahorro, pero también acompáñanos en todos los contenidos que tenemos para ti en este tu canal, Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.